pues están pidiéndole al Instituto Electoral que determine el comienzo del proceso 2017-2018 hasta el último día de la primera quincena de septiembre. Pero quien sabe muy bien de todo esto, porque ha estado ahí al pie del cañón todos los días en el Congreso del Estado, es mi compañero Julio Ríos, quien ya está en la línea telefónica. Julio, muy buenos días. Adelante, platícanos en qué va esta novela de la reforma electoral. Muchas gracias, Tania. Un saludo al auditorio. Pues como se esperaba que precisamente se pudiera ya tener una reforma electoral, quizá no tan completa como la habían anunciado los diputados previamente, pero que ya se pudiera cumplir con este requisito formal y legal con la sesión del Pleno en la madrugada. Pues finalmente la historia dio este vuelco, ya que pues Ismael del Toro salió sorpresivamente a dar una rueda de prensa en la que anuncia que se solicitará al Instituto Electoral que se modifiquen las fechas, como ya decías, para el inicio del proceso electoral 2017. Vamos a escuchar primero al presidente de la mesa directiva del Congreso, Ismael del Toro, pues explicando qué es lo que está enviando al Pleno del Instituto Electoral. La incertidumbre respecto a el plazo que tiene este Congreso para poder aprobar la reforma conforme al arranque del proceso electoral es que formalmente, como presidente del Congreso, le pido al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que en uso de sus atribuciones señaladas en los artículos 134, fracción 21, 213 y 214 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, declare, conforme a sus facultades, el inicio formal del proceso electoral el 14 de septiembre. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues hay que recordar que para que esta reforma electoral pueda ser aplicable, estas reglas que puedan ser aplicables en los comicios del 2018, la reforma constitucional tenía que estar ya lista 3 meses antes del arranque de este proceso. Entonces, si se pone como fecha este 14 de septiembre, entonces los diputados tendrían más tiempo, alrededor de 2 semanas más, para poder tratar de desatorar esta reforma electoral. Escuchemos de nuevo a Ismael del Toro. Que de esta manera se abran los espacios de diálogo para que lleven a que esta reforma electoral que Jalisco reclama tenga hasta el 14 de junio como plazo libre. Hoy nos encontramos a punto de sacar la reforma, están las facultades del Consejo General del Instituto para aprobar el calendario del proceso electoral y con esto iniciar formalmente el día que se declare este calendario. Ahí está. Aún así, pues Ismael del Toro espera que salga más pronto. Es decir, que se estuvo comentando también en el Congreso que incluso el día de hoy podrían sesionar de manera conjunta la Comisión de Asuntos Electorales y la de Puntos Constitucionales. Sin embargo, bueno, pues hasta ahora no hay todavía algo claro con esta convocatoria. Sin embargo, pues ya con esto tienen más tiempo. Hay que recordar que pues había ya varias posturas en las que no coincidían, pero otras, sobre todo pues con lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, ya que se habían ido al extremo de los cero pesos. Unas propuestas eran en año no electoral y otras se mantenía por lo menos en año electoral el financiamiento, aunque reduciéndolo un poco. En lo que sí hubo el acuerdo en tanto en los dictámenes que había en puntos como en asuntos electorales, era en la reducción de un diputado plurinominal y en la reducción de 2 regidores por cada municipio de la zona metropolitana. Así pues las cosas, entonces ahora ganan tiempo los diputados para pues tratar de destrabar este asunto,
que era el factor de esta presión el que tenía a los legisladores pues, con los pelos de punta, y ahora pues se da esta solicitud de ampliación ante el Instituto Electoral de Información. Julio, y bueno, no es que exista una fecha determinada para el arranque del proceso electoral, sino que más bien la Constitución marca un recuento de días hacia atrás y más o menos en esta primera quincena de septiembre está comprendida la posibilidad del arranque del proceso y, como bien mencionas, las posibilidades de reforma, es decir, los cambios a la Constitución ya publicada en el periódico oficial son 90 días antes de que comience este proceso, ¿no? Sí, efectivamente, ese es el plazo y hay que recordar que deben de ser los ayuntamientos también los que den el aval a estas reformas constitucionales y bueno, ya el día de ayer incluso pues ya estaban hasta condicionando el asunto del financiamiento público a una reforma federal, lo cual pues se encuentra complicado, pero ya ayer decía Enrique Aubry, a los diputados del PRI los retaba a que el gobernador Aristóteles Sandoval pues saliera a convencer a los diputados federales del PRI, y él, Aubry, se comprometía a que con los diputados del Verde se hiciera una mayoría en el Congreso de la Unión para tener esa famosa reforma federal, y de esta forma pues ya no se tuviera el temor de que la reforma local pudiera ser impugnada en el sentido pues de quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Se había ya tentado mucho esta situación y ahora pues tienen un respiro los legisladores. Claro, que además depende mucho de la voluntad, Julio, ¿no? Lo platicábamos ayer. Los 30 días que ellos están marcando de plazo para el proceso legislativo tienen que ver justo con esto que mencionas, el que la reforma vaya a los municipios para su aprobación. Pero lo hemos visto en ocasiones anteriores, por ejemplo, yo recuerdo el caso de la reforma educativa, que hicieron a los municipios sesionar todos el mismo día, prácticamente 1 o 2 días, les notificaron, incluso creo que algunos vía electrónica para no tener que esperar el traslado de la minuta que aprobó el Congreso, y en menos de una semana ya estaba aprobada y procesada en Jalisco la reforma educativa. Sí, en otros casos ha sido mucho más rápido todo este proceso de tanto en el Pleno, estrechar términos, como ellos Claro. le llaman, y luego irse a los municipios. Ha sido más rápido en otros casos. Por supuesto, es un asunto nada más de voluntad. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Bueno, pues ahí está todo lo que sucedió ayer en el Congreso del Estado, después que se había aprobado la noche previa en la Comisión de Puntos Constitucionales, que encabeza el PRI, un dictamen, y luego ayer la Comisión de Asuntos Electorales aprobó un dictamen diferente. No hay acuerdo entre los legisladores. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.